Muy buenos días a todos. Soy Wendy Galdames y formo parte del staff de Camarasal. Es un gusto poder acompañarles nuevamente en este webinar que Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ha preparado para ustedes. Agradecemos a Findex por unirse a nosotros y ser parte de este espacio. Antes de dar inicio y presentar a nuestro ponente, quiero cederle la palabra a Reinaldo Rodríguez, presidente del Comité Financiero, quien tiene unas palabras para nuestra audiencia. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan este día. Realmente es un gusto para mí, en nombre del Comité Financiero de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, darles la bienvenida a este evento que creemos que va a ser de mucha importancia y mucha conocimiento para ustedes. Les cuento un poco acerca del Comité Financiero. Nosotros somos un grupo de asesores asociados a la gremial que damos tiempo para trabajar en este tipo de actividades en beneficio de todos los miembros. En el Comité Financiero nosotros tocamos temas de interés de realidad económica o financiera o cosas que impactan de alguna u otra manera a nuestra membresía. Entonces, con este webinar nosotros queremos llevar este tema que sabemos que es de mucha importancia para todos los sectores productivos y que sabemos que va a ser algo que nos va a empezar a afectar en el corto plazo. Así que tenemos que estar preparados y dar un paso en el avance tecnológico que va a tener nuestras empresas. Sabemos que es un proceso gradual, probablemente no todos vamos a estar obligados a cumplirlo desde el momento uno, pero tenemos que empezar a estar preparados. Así que queremos agradecer a Nelson, el que es CEO de Findex, por darnos este espacio, por ayudarnos a compartir todos sus conocimientos con nuestros miembros y que sabemos que vamos a estar muy atentos y vamos a tener muchas preguntas para Nelson y que ojalá nos pueda resolver a todos, ¿vea? Porque somos un grupo bastante grande, estamos más de 530 personas conectados, así que yo creo que ha sido un éxito y te agradecemos, Nelson, que puedas compartir con nosotros. Aprovecho antes de cederle la palabra para comentarles que este mismo tema lo vamos a dar en la filial de Santa Ana el jueves 18 de mayo. Así que si nos acompañan gente del occidente del país, estén atentos para la invitación y para que también puedan llegar en caso que quisieran conocer a Nelson personalmente y ver este tema ya nuevamente. Así que muchísimas gracias, feliz día para todos y los dejo aquí con Nelson y con Wendy. Muchísimas gracias, Reinaldo, por sus palabras. Comentarles que esta mañana tenemos el agrado de contar con un invitado especial, como lo comentaba Reinaldo, el ingeniero Nelson Chicas, quien es graduado de la Universidad del Salvador en Ingeniería de Sistemas Informáticos y con 12 años de trayectoria en el campo. Ha fundado dos empresas, la primera enfocada en desarrollo de sistemas de información para empresas internacionales y locales enfocadas en el rubro financiero, y la segunda, una fintech que apoya a los negocios a digitalizar sus procesos contables y financieros. Tiene certificaciones internacionales para desarrollo de negocios en temáticas de blockchain y fintech. Entre los logros más destacables que ha obtenido están estar nominado a Innovador Menor a 35 en MidTech Review Centroamérica, partner destacado por Microsoft, 3 proyectos para empresas del Fortune 500 y más de 10 premios en eventos de tecnología y emprendimiento a nivel local y regional. En el webinar de este día, Nelson nos hablará del tema la facturación electrónica y los retos para las pymes, donde conoceremos qué es la facturación electrónica y sobre las consideraciones que se deben tener al implementar facturación electrónica, especialmente para las pymes. Invitamos a todos nuestros espectadores a que coloquen sus dudas y comentarios en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla si nos acompañan por medio de Facebook, y si nos acompañan por medio del streaming de Facebook, pueden colocarlas en un comentario y nuestro equipo nos las compartirá para poder darles lectura al finalizar la ponencia, donde contaremos con 20 minutos para responder todas estas. Es un gusto tenerlo, Nelson. Bienvenido y puede comenzar con su ponencia. Perfecto, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí compartiendo de este tema que tiene bastante auge y que justo como mencionaba Reinaldo, esto es un tema que eventualmente nos va a afectar a todos, no solo como empresas, que paulatinamente todos vamos a estar obligados a emitir una factura electrónica,
pero incluso también como consumidores. ¿Qué va a pasar como nosotros que normalmente estamos acostumbrados a ir al supermercado, a la farmacia, etcétera, y nos dan un ticket que cambia para nosotros como consumidores? Entonces, este es un tema bien interesante que nos afecta a todos y creo que es muy importante socializar y tener el contexto adecuado para saber cómo adecuarse. Contándoles un poco de por qué estamos aquí nosotros, como FinTech, nosotros nacimos en el año 2020 con la misión de digitalizar procesos contables y financieros. Estamos, digamos, implementando facturación electrónica desde el inicio de la etapa de voluntariedad, que esto es desde diciembre de 2021, y desde ese tiempo pues hemos tenido la oportunidad de acompañar a diversos clientes y entender todos los retos que vienen de la mano con facturación electrónica, y todo esto pues lo hemos concretado en esta presentación que vamos a ver ahora. Así es que vamos a empezar. Vamos a empezar con el siguiente slide. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de facturación electrónica. Vamos a hablar un poco de qué es facturación electrónica. Facturación electrónica, en esencia, nosotros estamos acostumbrados a que la factura es un documento físico que normalmente puede ser que la hagamos a mano o que utilicemos un sistema donde ingresemos los datos, le damos a imprimir, pero igualmente me imprime un documento físico. Facturación electrónica tiene dos características importantes. Número uno es que todo el proceso implica, desde el inicio hasta el final, implica un sistema o un medio electrónico desde la generación hasta la recepción. ¿Qué significa? Que ahora, yo les daba el ejemplo, puede ser que en algún momento nosotros utilicemos un sistema para poder imprimir, para poder mandar a la impresora la factura o la haga a mano. Con facturación electrónica, ahora sí es obligatorio, sí o sí, que utilicemos un sistema para poder facturar. Este sistema puede ser tal vez uno que ya utilicemos en la empresa, que puede ser un ERP, un sistema de punto de ventas o un sistema contable. Si no tenemos uno de estos, significa que tenemos que adquirir uno para poder facturar. Y del lado de la recepción, pues yo voy a hacer llegar la factura electrónica por un medio digital que normalmente va a ser un correo, pero puede ser WhatsApp, un mensajito, puede ser Telegram o cualquier otro medio digital. Ahora, una característica muy importante de facturación es que es verificable. Y esto es bien interesante porque quiero que se mentalicen. Tal vez cuando nosotros nos dan una factura, nosotros confiamos en el papel, le damos más validez, nosotros decimos, ok, este es un papel que es legal, que es válido, que es real, porque nosotros ya tenemos en mente, y esto es bien interesante, que facturación electrónica es un tema bien cultural. Ya tenemos en mente el formato de la factura que tiene el correlativo, los datos de la empresa y me ponen el detalle. Entonces yo ya confío en una factura en físico porque ya me sé el formato, ya estoy acostumbrado a eso. Ahora un cambio a facturación electrónica es que, como hablamos, me va a llegar por un medio digital que puede ser un correo. Pero cualquiera puede decir, ¿y cómo hago yo para saber si este PDF que me están mandando en mi correo realmente es una factura electrónica válida? Y es una duda completamente razonable porque imagínense, cualquiera me puede mandar un PDF a mi correo. Y aquí es donde viene la segunda característica de facturación electrónica, que es verificable. ¿Cómo vamos a lograr esta verificación? Toda factura electrónica por obligación debe tener un QR. Y este QR es lo que me permite verificar la factura electrónica. Porque como hablamos, cualquier persona me puede mandar un documento, un PDF, y no por eso es una factura electrónica. Lo que debe tener una factura electrónica correctamente hecha es un QR, que yo al escanear este QR me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda para que yo efectivamente haga la corroboración. Si en el PDF dice que lo que yo compré son $100, yo escaneo el QR, me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda y ahí Hacienda me va a validar efectivamente este documento tiene un valor de $100. Los invito a que si tienen un teléfono que puede escanear QRs, que puedan escanear este QR y que me digan qué les aparece. Vamos a dar un par de segundos para que lo puedan hacer. Y aquí vamos a ver algo muy interesante de facturación electrónica, que afecta tanto a consumidores como a empresas. Porque tal vez les doy un poco de contexto mientras escanean. Hay mucho tema, mucha charla acerca de generación de la factura electrónica, pero nos falta mucho que trabajar, digamos, del lado de la recepción de facturación electrónica.
Porque nuevamente, ¿cómo valido yo que esta factura es válida a través del QR? Si ustedes pudieron escanear este QR y tal vez ven alguna particularidad, van a ver que hay unas letritas en rojo que dice esto es una factura de prueba y no tiene ninguna validez. Ojo con esto de la facturación electrónica. Yo no me puedo confiar en que solo porque me mandan un PDF, esto es una factura que es legal, o sea, que es real. Yo tengo que hacer esta validación y, número uno, tengo que validar que efectivamente me lleve al portal del Ministerio de Hacienda. Porque, por ejemplo, yo como informático, yo pudiera clonar el portal del Ministerio de Hacienda que se vea exactamente igual y poner todos los datos que yo quiero. Mandarles un PDF por una factura que valga $1,000 y en este sitio clonado yo puedo poner que efectivamente es de $1,000, pero no es algo real. Entonces, cuando yo valide la factura electrónica, tengo que ver la URL arriba, ver que efectivamente sea del Ministerio de Hacienda. Ahora puede suceder un caso también que incluso aunque me lleve al portal del Ministerio de Hacienda, no sea una factura real, como este ejemplo que vemos acá, que esta es una factura de prueba. Porque cuando yo entro como empresa de facturación electrónica, inicialmente yo entro en modo prueba porque, digamos, yo me tengo que acoplar como empresa, me tengo que adecuar, me tengo que acostumbrar. En esta etapa, Hacienda me permite generar facturas electrónicas de prueba. Entonces, ojo que cuando me llegue una factura, no me esté llegando una factura de prueba. Porque, ¿qué significaría que, por ejemplo, a una empresa le llegue una factura falsa? Yo la meto en mi sistema, se la pago a mi proveedor y realmente es una factura que no existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la validación de la factura. Un correcto manejo de las facturas es, me cae una factura al correo, yo la descargo, escaneo, verifico que, número uno, arriba del Ministerio, diga en la URL Ministerio de Hacienda, y que no sea una factura de prueba y corroborar el dato. Con todos esos pasos yo garantizo que es una factura electrónica correcta. Ahora, así como estamos diciendo que yo puedo verificar una factura a través del QR, igual me pueden llegar diversos documentos a mi correo. Por ejemplo, no tengo duda yo que digamos, actualmente ya les llegarán a ustedes recibos a su correo, por ejemplo, de la energía eléctrica, del banco, y entonces ustedes pudieran pensar, tal vez el siguiente slide lo podemos pasar, pudiéramos nosotros decir, y esto es una factura electrónica, pues porque ya me está llegando en PDF a mi correo. ¿Y cómo pueden distinguir nuevamente si algo es una factura electrónica o no? Es por el QR. Es decir, si tiene un QR, sí es una factura electrónica, si no, no. Probablemente ustedes ya reciban estos recibos de bancos, de telefónicas, etcétera, que sí tienen un código de barras, pero este código de barras tiene un propósito más de pago, no es de QR. Si ustedes no pueden verificar a través de un QR una factura, no es factura electrónica. Entonces aquí hacemos la diferencia de que estas son facturas digitales. Una factura digital es una factura común y corriente que la digitalice para poder hacerla llegar fácilmente por correo, pero no es una factura electrónica. Probablemente a partir del 1 de julio, que la mayoría de estas empresas de telefonía, bancos, etcétera, a partir del 1 de julio ya están obligadas a emitir factura electrónica. Es muy probable que muchas de estas que ya me hagan llegar una factura electrónica realmente con un QR a mi correo. Siguiente slide, por favor. Ahora, aquí, esto lo voy a tocar un poco brevemente. Yo les mencionaba, así como puede tener el receptor la duda de cómo sé yo que esto es una factura válida, igual del lado del emisor, yo como empresa puedo tal vez tener la duda, ¿cómo sabe Hacienda que soy yo el que está emitiendo la factura y que no es alguien más a mi nombre? En esencia, cuando uno entra a facturación electrónica, el Ministerio de Hacienda da un archivito que es una firma electrónica. Esto no es una firma que se va a ver gráficamente en la factura, sino que es como un archivo que sirve para codificar datos. Y a la hora que yo mando estos datos al Ministerio de Hacienda, Hacienda dice, ok, esta factura viene con esta firma que es de esta empresa, entonces efectivamente yo sé que esta es una factura válida. Así sabe el Ministerio de Hacienda que pues soy yo como empresa el que está enviando esta factura.
¿Cuál es el contexto legal de todo esto? Y esto es bastante interesante. A finales del año pasado hubo reformas al Código Tributario, que es el sustento legal de todo el tema de facturación electrónica y que en esencia, no me voy a meter mucho a la jerga técnica, en esencia hay tres cambios importantes. El número uno es que se le da la potestad al Ministerio de Hacienda para que ellos definan las reglas del juego. Es decir, cuando hay cambios a nivel legal, tal vez uno está acostumbrado de que se publique en el diario oficial. Es decir, se hace una nueva ley, se publica en el diario oficial, tantos días después de la publicación ya está vigente. Ahora este cambio, ¿qué es lo que dice? Que Hacienda tiene la potestad de definir cualquier cosa de facturación electrónica. Entonces ahora la dinámica cambia, porque ya no tengo que estar esperando que se publique en el diario oficial, sino más bien tengo que estar pendiente de los medios del Ministerio de Hacienda y lo que digan en esos medios. Entonces eso es como ley, básicamente. ¿Dónde podemos estar pendientes? En esta URL que tenemos aquí abajo, que es factura.gov.sb. El segundo cambio importante es que se obliga al Ministerio de Hacienda a que dé un software gratuito para que las empresas puedan facturar electrónicamente. Recuerdan que hablamos que para facturación electrónica yo necesito un software sí o sí. Hacienda va a ofrecer gratuitamente un software que la van a utilizar únicamente las empresas que cumplan estos dos requisitos. Y ojo que las tienen que cumplir los dos requisitos. Y a veces una pregunta frecuente es, ¿y qué pasa si tal vez un mes sí cumplo los requisitos y otra vez no? Entonces realmente no aplica. Tiene que permanentemente cumplir estos dos requisitos, que es una empresa que venda $10,000 o menos mensualmente y que emita 100 documentos o menos mensualmente. Si yo un mes, digamos, tal vez estoy en el margen, normalmente vendo 9,000 y un mes puedo vender 11,000, ya me pasé y en ese momento pierdo la capacidad de utilizar el software gratuito de Hacienda. Entonces, la recomendación es, si ustedes sienten que están en el límite, lo mejor es adquirir un software aparte. Si ustedes están dentro del límite y creen que no se van a pasar, pues perfectamente se puede utilizar. El último cambio es que se le da la misma validez a un documento electrónico que a uno físico. Entonces, si surge la duda que tal vez un cliente diga, pero esta factura que me mandan por PDF no vale porque lo que siempre ha valido es lo físico, pues esta reforma del Código Tributario dice que esta factura electrónica que me hacen llegar por correo tiene la misma validez. Siguiente slide, por favor. Ahora hablemos de los beneficios y que aquí para las pymes creo que es un beneficio súper grande. Voy a atar los primeros dos, el económico y el ecológico. Quiero que como pymes visualicen, digamos, todo su proceso de facturación y esto aplica incluso hasta para las grandes empresas también. Normalmente, pues, la facturación tradicional implica que yo tenga que comprar las facturas, esto es papelería, que yo gaste en tinta, pues bien sea de impresión o manual, pero para las pymes también les pudiera decir que a veces como pymes nos toca que ir a dejar las facturas, que para algunas empresas esto puede representar que tal vez yo como el empresario, a veces yo soy el que tengo que ir a dejar la factura o que le tenga que pagar a alguien de correspondencia para que me vaya a dejar la factura. Esto es un costo que nos lo vamos a ahorrar. Ahora, hay un costo súper importante que tal vez para empresas grandes que tienen la contabilidad interna lo sufren. Para empresas, para pymes, digamos que la contabilidad está tercerizada, probablemente no lo sufren ustedes, pero sí sus contadores. Por ley, nosotros tenemos que resguardar todas las facturas por 10 años, todas las facturas y sus comprobantes. Entonces, es normal que ustedes han visitado internamente, si son una empresa grande, si van al departamento de contabilidad o si son una pyme, si van a visitar a su contador, ustedes ven que tienen unos documentos bien gruesos que están todos llenos de papeles, es porque estos son los documentos que ellos tienen que cuidar por 10 años. Entonces, estos documentos yo los tengo que cuidar de humedad, de fuego, etcétera, porque por ley yo tengo que tener respaldo de todas mis transacciones por 10 años. Ahora en facturación electrónica, igual tengo que cuidar esto por 10 años, pero cuidar un archivito electrónico es infinitamente más fácil que uno físico. Yo puedo tener respaldo de mi factura electrónica en una USB, puedo subir a la nube todas mis facturas electrónicas, etcétera. Puedo tener diferentes medios. Ahora, lo más importante para mí en facturación electrónica es
los beneficios informativo y relacional. Para empresas grandes que utilizan ERPs u otros sistemas donde ahí tienen el control de toda su empresa, ellos pueden tener en tiempo real la información de venta, por ejemplo, porque las empresas grandes ya utilizan un software que yo ahí digito la información, la mando a la impresora y entonces pues imprime la factura. Pero yo ya tengo toda la información de ventas en el momento en mi sistema. Ahora veamos el tema de compras. Normalmente compras pues me dan una factura en físico que pasa un proceso de aprobación y yo después tengo que digitar esta factura. Las facturas de compra yo no las tengo en tiempo real, entonces es una información que yo no tengo en el momento, probablemente tiempo después. Ahora incluso puede ser que la venta suceda en un momento y que la factura me la hagan mucho tiempo después. Entonces hay una discrepancia entre la actividad real que está sucediendo en una empresa y la factura que me llega tiempo después. Para una pyme, aquí quiero que se mentalicen, ¿qué tanto control como pymes tienen ustedes de qué han vendido en el mes? Como que yo diga en un momento determinado, ahorita quiero saber cómo van mis ventas en el mes. Las pymes normalmente no tienen un sistema, así como en las grandes donde pueden manejar todo lo que sucede a nivel de empresa. Las pymes no tienen un sistema y creo que facturación electrónica le da esta gran oportunidad a las pymes para poder sistematizar los datos de su empresa, porque de todas formas yo necesito un sistema donde dejar la información. Entonces en ese sistema ya queda guardada la información de mis ventas y mis compras y ahí puedo utilizarla yo para diferentes reportes contables que me puedan servir a mí como pyme. Les doy un ejemplo. Probablemente una pyme, digamos que para mantenerse tablas, digamos para cumplir todas sus obligaciones, tal vez necesita vender $5,000. Si yo no tengo una claridad en el día a día o rápidamente de cómo van mis ventas, puede ser que vaya yo en la tercera semana del mes y tal vez solo he vendido $2,000. O sea, ni siquiera llevo la mitad. En teoría tendría que acelerar la venta para llegar a la meta mínima, que son 5,000. Pero si yo no tengo un sistema donde esté toda esta información centralizada, significa que yo me tendría que ir a un Excel, si es que lo llevo registrado en Excel, o factura por factura, a ver cuál es el monto acumulado en el mes. Entonces, facturación electrónica me permite tener toda esta información centralizada para las pymes. Me permite para las empresas grandes, por ejemplo, permite una mejor relación también para las pymes, pero creo que para las grandes es más relevante, relacionarme mejor con mis proveedores, clientes también, con entidades externas. Con los proveedores, por ejemplo, en el caso de la construcción, les puedo dar el ejemplo que en construcción tal vez por cada factura que yo emito, recibo 10. Y en construcción a veces, en un proyecto de construcción, quiero que visualicen que una empresa puede tener diferentes proyectos de construcción donde hay un proveedor, el que vende cemento, el que vende hierro, que todos los días me vende a todos estos proyectos. Entonces yo recibo una gran cantidad de facturas. Normalmente el proceso es que llegan las facturas al proyecto o el documento al proyecto, después pasan a la oficina central, se verifica y después pasa todo un proceso de pagos. Todo esto se puede automatizar con factura electrónica ahora que yo puedo capturar la factura automáticamente. Por último, el beneficio de eficiencia que ahora que yo voy a tener todos estos datos ya listos en un sistema y no hay que digitarlos, por ejemplo, la labor contable se vuelve mucho más eficiente, porque en contabilidad normalmente yo tengo que digitar lo que viene en una factura física para después sacar reportes contables y después tal vez dejo un tiempo para el análisis. En este caso todo se puede automatizar y realmente destinar más tiempo para el análisis, que creo que es lo más importante que puede hacer un contador. Entonces realmente esto va a cambiar la labor de contabilidad. Pasamos al siguiente slide, por favor. Hablemos del tema y este es un slide muy interesante, hablemos del tema de en qué momento voy a estar obligado yo. Primero, creo que facturación electrónica, más que nada este año, ha tomado bastante relevancia, pero es un proyecto que ya lleva muchísimos años. Se empezó con un piloto donde algunas empresas participaron con el Ministerio de Hacienda y a partir de diciembre de 2021, que en este momento fue que nosotros como Findex entramos desde el inicio del periodo de voluntariedad, empieza el periodo de voluntariedad donde cualquier empresa puede voluntariamente entrar a facturación electrónica. Si yo le veo los beneficios a facturación electrónica, si para mí, digamos, quiero anticiparme, porque yo digo,
esto es un cambio que como empresa me va a tomar mucho tiempo, quiero hacerlo con el tiempo debido, perfectamente yo puedo entrar a facturación electrónica. Sobre todo para las pymes, yo les digo, quiero que visualicen como pyme cuánto tiempo se tardan ustedes manualmente en hacer una factura. Probablemente se equivoquen, algunas veces toca que se equivoque, toca que anular factura por errores simples, me toca que ir a dejar la factura, sucede que no me pagan si yo no hago llegar la factura primero, entonces tengo que irla a dejar y después me pagan, que esto se acorta bastante porque ahora inmediatamente la hago llegar por correo. Todos estos son beneficios que tienen y se pueden aprovechar desde ya si yo entro en el periodo de voluntariedad. Ahora, ya hay un grupo inicial de empresas que han sido obligadas. A final del año pasado, Hacienda dijo, vamos a obligar a las empresas por segmento. Primero vamos a obligar a las grandes, después a las medianas, después a las pequeñas, etc. Muy importante que en este momento solo ha sido obligado un primer grupo de grandes empresas. Ni siquiera todas, solo un grupo de grandes empresas. A este grupo inicial, digamos, solo le han dado 4 meses. Nosotros tenemos la oportunidad de estar atendiendo a varias de estas grandes empresas que ya están obligadas y algo que nos comentan con frecuencia es, Nelson, la verdad es que estos 4 meses no nos alcanzan, porque hay diferentes cosas que hacer para facturación electrónica para tener una buena implementación. Entonces, para las empresas grandes, sobre todo las grandes y medianas, que son las siguientes en ser obligadas, la recomendación es que empiecen lo antes posible. Para las pymes, yo creo que hay muchísimos beneficios de facturación electrónica. No hay que esperar a que nos obliguen, los podemos disfrutar desde ya, los beneficios de facturación electrónica. Vamos a hablar un poco ahora de los cambios que hay, para que tengan en mente qué cambios hay de facturación física a facturación electrónica. En facturación física, lo normal y a lo que estamos acostumbrados es que nosotros emitimos, siguiente slide, por favor. Nosotros estamos acostumbrados a pedir correlativos para una facturación. Ustedes saben, se me van a acabar las facturas, yo voy al Ministerio de Hacienda, yo digo, quiero 100 créditos fiscales y me autorizan una numeración para que yo vaya a la imprenta y me lo impriman. Entonces, con facturación electrónica ya no hay necesidad de correlativos. Es decir, ya no tengo que pedir una autorización para poder facturar. Esto sucede automáticamente. Para el momento en el que todos estemos obligados, básicamente ya no se va a poder, o más bien el negocio para las imprentas habrá acabado y tendrán que actualizarse en su modelo de negocio porque ya no va a ser necesario imprimir estos documentos. Ahora, en vez de los correlativos, que es lo que nos sirve para identificar la factura electrónica, tenemos 3 nuevos identificadores que son, número 1, el código de generación. Este es un código alfanumérico un poco largo que tiene propósitos para que yo haga consultas y referencias a un documento tributario. Por ejemplo, si yo voy al Ministerio de Hacienda a consultar una factura para ver si es válida, utilizo el código de generación. Si yo quiero hacer referencia en una nota de crédito a un crédito fiscal, utilizo el código de generación. Y así sucesivamente. Básicamente, esto es para lo único que me sirve. No es un dato que tal vez no es un dato que a nivel de persona no sirva, porque al ser alfanumérico y largo, no es como que yo diga, pásame la factura X9810, porque es bien poco difícil de distinguir. El siguiente es el número de control, que este es un número que es similar a un correlativo, tiene una estructura que tiene un código secuencial que se repite cada año, es decir, al iniciar el 2024 se reinicia en 1 nuevamente y sigue la numeración. 2025 se reinicia en 1 y sigue la numeración. Esto es similar a un correlativo y tiene el propósito de que me sirva precisamente para un tema más de humano, más de entre personas, porque yo sí puedo pedirle a alguien, pásame la factura 523. Entonces, al final de la numeración, la que tenga 523, pues esa es. Y por último está el sello de recepción, que el sello de recepción es, digamos, una estampa digital. Cuando digo estampa digital, no es que gráficamente se vea, sino que es como un identificador que pone Hacienda, que garantiza que la factura ya fue recibida y procesada por ellos. O sea, si no tiene un sello de recepción, una factura que ustedes reciban, no es una factura válida.
Y ojo, ¿cómo hacemos para saber si es una factura válida o no? Ya hablamos un poco de eso, que es a través del QR. Yo escaneo el QR y esto me dice si es una factura válida o no. Y al entrar al portal del Ministerio de Hacienda, pues ahí voy a ver que tiene efectivamente el sello de recepción. Ahora, como todo este proceso es electrónico, hay flujos que van a cambiar. Ustedes saben que hay documentos que arriba de cierto monto hay que firmarlos. Esto es parte de la ley. Un crédito fiscal arriba de 11,000 y fracción, si el crédito fiscal tiene un valor arriba de 11,000, yo lo tengo que firmar, quien está recibiendo la factura. Un consumidor final arriba de $200 lo tiene que firmar. Pero si ahora todo el proceso es digital, pues ya no se puede hacer esta firma manuscrita. A cambio de esto, el Ministerio de Hacienda pide que se incluya el nombre completo y el número de documento de quién emite y quién recibe. Si, por ejemplo, es una venta en vivo, digamos que yo como empresa quiero hacer compras en el supermercado a nombre de la empresa y mando a un mensajero, por ejemplo, quien está haciendo la transacción es el mensajero. Entonces, en este caso, los datos de quien recibe son los del mensajero. Y ojo, que aquí hay que hacer una distinción. Claro, los datos de la factura como tal siempre son de mi empresa. Solamente si nos pasamos de estos montos es que pongo los datos de quien emite y quien recibe. Y aquí quien emite sería quien está en caja. Quien recibe es el mensajero. Entonces, esto nos lleva a algo bien interesante que facturación electrónica me va a exigir capturar datos adicionales que antes no capturaba. Y esto es un gran reto, porque se imaginan si tal vez el sistema que yo utilizo, sobre todo para los que venden en punto de venta, con punto de venta, si yo antes no podía capturar estos datos, tal vez alguien llegaba y no podía capturar el nombre completo y el DUI de quien estaba comprando, ahora lo tengo que hacer de alguna forma, porque si se pasa de cierto monto, es ley que yo tengo que enviar esos datos. Y no es únicamente el tema de capturar datos adicionales, sino actualizar los datos que ya tengo también. Porque puede ser algo tan simple como el tema de el correo que yo necesito para enviar la factura electrónica. Esto en sí, si ya tengo correos electrónicos, por ejemplo, de mis clientes, no tengo que asumir que ese correo es el que ellos quieren utilizar para recibir la factura. Yo les tengo que preguntar realmente. Pasamos al siguiente slide, por favor. Yo les comentaba que hay un sistema que yo voy a necesitar sí o sí para facturación electrónica. En este caso, los más comunes van a ser sistemas de facturación, de puntos de venta o ERP. Este slide lo más importante es que si ustedes están por adquirir un sistema o si ya tienen uno que quieren ver qué tan compatible es con facturación electrónica, lo importante es que tenga una API, que esto es lo que permite más fácilmente poder hablarse entre sistemas. Básicamente una API es el puente que me permite hablar un sistema con otro. Si su sistema tiene API, se les va a facilitar bastante. Si no tiene API, siempre se puede, pero cuesta un poquito más. Siguiente slide, por favor. En facturación electrónica, quizás el reto acá es que yo me tengo que enfocar en estos 3 puntos. Facturación electrónica se puede ver únicamente como que tal vez es un tema tecnológico, ok, como ahora todo es en sistemas, o necesito un sistema, quizás simplemente tengo que comprar un nuevo sistema y listo. Pero la verdad es que facturación electrónica implica que yo tengo, para hacer una correcta implementación, yo tengo que pensar en los sistemas que voy a cambiar, en los procesos que voy a cambiar y en la comunicación que voy a cambiar. Adelantémonos 3 slides, por favor, y vamos a ver los retos, uno más, por favor. Los retos técnicos que yo debo de considerar. Aquí, ojo que si como parte de la audiencia ustedes quieren por cuenta propia implementar facturación electrónica o están evaluando proveedores para poder solventar el tema de facturación electrónica, estos 5 temas son los que ustedes deben de poder manejar con una solución de facturación electrónica. Si su solución de facturación electrónica no maneja estos 5 temas, significa que ustedes como empresa lo tienen que manejar. Uno es la generación del JSON, que esto es convertir mis datos de facturación al formato que requiere el Ministerio de Hacienda. Esta es la mayor carga inicial que puede haber en la implementación. Otro es un tema de actualizaciones que
digamos, a pesar de que haya hecho un esfuerzo inicial de hacer este JSON o este formato que quiere recibir Hacienda, en los próximos 3 años van a haber una serie de cambios que muy importante que Hacienda me va a dar una ventana de tiempo para poder hacer estos cambios. Es decir, si yo ingreso a facturación electrónica ahorita, ya cumplí todos los requisitos, el siguiente mes Hacienda me dice hay que hacer esta actualización y tener 2 semanas para hacerlo. Si yo no hago ese cambio en 2 semanas, pierdo la capacidad de poder facturar. Entonces, ojo, y muy importante que no porque inicialmente lo haya logrado, significa que eso se va a mantener en el tiempo. Yo tengo que poder responder a las actualizaciones que solicite Hacienda. Y en este sentido, por ejemplo, hemos tenido clientes que nos dicen, la verdad es que nosotros sí podemos manejar toda la parte inicial de facturación, pero no vamos a poder manejar todas las actualizaciones. Ahora el tema de contingencia, que este es muy importante. Ya que yo voy a utilizar un sistema para facturar, ¿qué pasa si se caen los servidores del Ministerio de Hacienda? ¿Qué pasa si se me va el internet? ¿Qué pasa si se me va la energía eléctrica? Estas 3 situaciones me van a impedir hacerle llegar los datos de facturación al Ministerio de Hacienda y por lo tanto yo no voy a poder facturar. Hacienda tiene un procedimiento que yo puedo hacer ante ellos, que es básicamente contingencia, que es decir, estoy facturando tal vez hoy, pero esta factura corresponde a ayer, te la estoy enviando hasta este momento por esta razón. Y para ellos, con eso se resuelve el problema, pero es un poco más complicado porque Hacienda no da una solución de cara al cliente. Imagínense que ustedes tienen una cola de clientes, se caen los servidores del Ministerio de Hacienda, yo no le puedo decir al cliente, fíjese que se cayó el servidor del Ministerio de Hacienda, no le puedo emitir una factura. No se puede, yo tengo que poder dar una solución. Entonces, la solución de facturación electrónica que ustedes elijan o ustedes desarrollen también debe contemplar esta situación. Que yo debo poder responderle al cliente aunque se me vaya la energía eléctrica, aunque se me vaya el internet, aunque se caiga Hacienda. Entonces hay que considerar eso. El otro es el tema de notificaciones que yo les mencionaba que para enviar la factura electrónica yo la tengo que hacer llegar normalmente por correo, puede ser WhatsApp, SMS, etcétera. Pero justo les puedo dar el ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de estar en otro evento y estuvimos hablando con AES, que es una empresa eléctrica que tiene muchísimos clientes y que hace un envío masivo de correos. El tema de facturación electrónica o de enviar la factura por correo no se limita solo a que, pues listo, tengo el correo y se lo voy a enviar. Esta es una experiencia que nosotros ya la teníamos y que de hecho, pues AES también nos lo expresó, que ellos nos decían, pues por enviar tantos correos, a veces se van a spam, a veces no caen. Como yo tengo que adjuntar la factura electrónica, el archivo JSON, hay correos que detectan este tipo de archivo como que fuera un virus y por lo tanto no cae. ¿Qué pasa si yo no logré capturar a tiempo el correo del cliente y no tengo dónde mandarle la factura electrónica? ¿Cómo voy a manejar yo toda la carga administrativa de estos clientes que me digan, porque visualicen esto, si yo tengo un solo correo para recibir toda la factura electrónica, puede que ahí me caigan miles de facturas en un mes. Entonces puede ser de que sí tenga la factura, pero entre tanto un cliente me diga, yo no encontré la factura, no me la he enviado, y realmente sí se envió. ¿Cómo voy a manejar yo la carga administrativa de todos estos clientes que me digan, no me cayó la factura, pero realmente sí se envió? Entonces esto es un reto también. Y el resguardo, por supuesto, que es un tema de, que yo tengo que guardar por 10 años la factura electrónica. Nos pasamos 2 slides, por favor. Hablábamos un poco de, les hablaba al principio que sí se platica bastante de la emisión de factura, que qué tengo que hacer, pero vimos el reto que hay en la recepción de factura. ¿Qué pasa si yo recibo una factura y no tengo el proceso de validación? Puede ser que yo esté en el riesgo, si yo soy empresa, recibo una factura que no es válida, yo estoy pagando una factura que no existe realmente. Para muchas empresas esto es un reto. Tuvimos un cliente que inicialmente nos dijo, o sea que esto significa que tengo que contratar 3 personas porque ellos reciben muchas facturas de compras. Me dijo, o sea que significa que tengo que contratar 3 personas que estén validando las facturas como para asegurarme de que no esté recibiendo yo una factura inválida. Y no, la verdad es que este proceso que yo les decía, hay un correo, yo descargo la factura, lo valido con el QR y si es válido, verifico 3 cosas, la URL, que no sea de prueba y que los datos sean correctos. Y esto es así,
ya la puedo tomar como una factura válida. Esto se puede automatizar también. Y a pesar de que en el slide anterior yo le decía que hay 5 retos tecnológicos que una solución de facturación electrónica debe cumplir, estos son los retos mínimos, porque estamos hablando del tema de emisión. Pero claro, en el tema de recepción hay muchos retos también, y entonces idealmente pues la solución de facturación electrónica debe poder manejar también la recepción de correos. Pasamos un slide. Nos quedamos aquí en reto de procesos. Yo les mencionaba que hay 3 retos diferentes al implementar facturación electrónica. El reto técnico, que ya vimos un poco todo lo que implica la parte técnica. En el reto de procesos, yo les tengo, en nuestra experiencia trabajando con diversos clientes, les tengo diferentes retos, con bancos, con empresas de distribución, con empresas de construcción, con empresas de retail, etcétera. Pero el que mejor creo que ejemplifica este tema es el agua cristal. Imagínense que ahora con facturación electrónica no puedo yo generar una factura consolidada. ¿Qué es una factura consolidada? Imagínense que en el agua cristal sale un camión del agua cristal con 100 garrafones. Al final del día regresa solo con 2, es decir, vendieron 98 garrafones. Estas empresas normalmente hacen una factura consolidada que hacen una sola factura por cada camión y dicen 98 garrafones se vendió, punto. Y esto se repite por cada camión. Ahora facturación electrónica me exige que cada venta sea una factura independiente. Esto significa que los camiones del agua cristal a cada casa que lleguen es una factura diferente que tienen que emitir. Ya no se puede hacer una sola por todo el día, digamos, o por todo lo que sucedió en un periodo de tiempo. Entonces, solo quiero que visualicen a nivel de procesos qué implica esto. ¿A qué me refiero a nivel de procesos? Ahora los que distribuyen el agua cristal deben tener capacitación para poder emitir de alguna forma una factura a cada casa que puedan realizar una venta. Esto, además del reto técnico como tal, implica una gran capacitación al equipo de la empresa y un cambio de procesos increíbles. Un proceso más simple les puedo decir el tema del quedan. Normalmente yo voy con una factura, si yo quiero gestionar un pago, voy y me dan un quedan. Básicamente es un intercambio de documento físico. Doy una factura, me dan un quedan. Pero ya no tengo un documento físico que entregar. Entonces, todo el proceso de cómo se hace los quedan cambia definitivamente. Adelantémonos como 8 slides, vamos donde dice el reto de comunicación. Como ahí tenemos ejemplos de retos de diferentes industrias, pues porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diferentes rubros. Ahora, el último reto es el reto de comunicación, que esto es muy importante. Facturación electrónica es un tema cultural, donde nos tenemos que paulatinamente acostumbrar las empresas, nuestros clientes, nuestros proveedores, incluso el mismo Ministerio de Hacienda y sus dependencias. Tomen en cuenta que este cambio de facturación electrónica va a afectar a toda la empresa, va a afectar mi relación con mis proveedores, con mis clientes. Yo fui a un comercio que, por ejemplo, ahora es obligación pedir el DUI en algunas situaciones, y entonces este comercio tenía un rótulo que decía, según la ley de comercio electrónico, por el artículo tal, hoy me tiene que dar el DUI. Es muy importante manejar la comunicación porque, en primer lugar, no es la ley de comercio electrónico la que me exige pedir el DUI. En segundo lugar, un usuario promedio no entiende la jerga legal, no va a entender de códigos, no va a entender de artículos. Hay que hacer una comunicación más humana realmente para que mis clientes y proveedores realmente entiendan la necesidad. De hecho, nosotros con nuestros clientes, que son empresas, normalmente recomendamos hacer un webinar con sus clientes de empresas también, para darse el tiempo de explicar facturación electrónica, porque es sano no considerar que ya todos sabemos de facturación electrónica. Ahí se da el espacio para explicar facturación electrónica y ahí se explica, así va a cambiar nuestra relación al implementar facturación electrónica y necesitamos estos datos por esta razón. Es mucho más fácil que yo pueda obtener los datos de la gente, por ejemplo, el correo donde mandar la facturación electrónica, de esta forma a que simplemente les envíe un link por correo y que les diga, necesito que me actualices estos datos. Entonces, estos son los 3 grandes retos. Nos adelantamos un par.
Comparte slide, por favor. Siguiente, vamos a dejar esto al final. Siguiente. Tal vez acá les puedo hablar un poco de nuestra experiencia como Findex. Como les comentaba, nosotros empezamos en facturación electrónica desde diciembre de 2021. Desde este momento, nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas, en la implementación de facturación electrónica. Conocemos muy bien los retos, acompañamos a nuestros clientes en estas tres grandes áreas, en sistemas, en procesos y en comunicación. La implementación a nivel técnico la hacemos súper sencilla. Casi que les diría, si son una empresa grande o mediana que ya tiene un sistema, solo necesitamos acceso a su base de datos y de ahí en adelante todo lo manejamos nosotros. No tienen que hacer nada como empresa ustedes. Si ustedes son una empresa que no tiene un sistema, nosotros tenemos una plataforma que se puede utilizar en sí misma como un sistema de facturación electrónica, así es que están completamente cubiertos. Además, cumplimos todos los retos técnicos que les mencionábamos para que no tengan que manejar nada ustedes. Además de eso, ofrecemos el manejo de facturas de compra, que era un tema muy importante que les mencionábamos. Nosotros, nuestra plataforma genera una dirección de correo, que esta se la dan ustedes a sus proveedores. Capturamos los datos de compra, validamos ante el Ministerio de Hacienda y automáticamente lo ingresamos ya en los sistemas para que puedan tener ustedes claridad de qué facturas son válidas y no, y todo esto automáticamente. Tenemos un portal de consulta para socios de negocio también. Él les hablaba el reto de que puede ser que yo envíe el correo y número 1 se vaya spam, número 2 que tenga lleno el buzón y ahí simplemente no cae ningún correo, número 3 simplemente me caen tantas facturas que aunque sí cayó, el cliente me puede decir, mire, no me ha caído. Entonces tenemos un portal de consulta que el cliente le podemos dar un link y ahí va a ver todo su historial de facturación y es mucho más fácil gestionar este tipo de cosas. Nuestra plataforma genera reportes contables también. Les mencionaba yo que facturación electrónica agiliza bastante la labor del contador. Entonces generamos libros de IVA también, por ejemplo, automáticamente como parte de la plataforma. Tenemos ya, como ven acá, varios clientes de diversos rubros que tienen diversos retos. Una duda muy frecuente es, Nelson, ¿su plataforma puede aguantar una alta cantidad de eventos de facturación? Quiero que visualicen Mr. Donut en septiembre. Y si eso no es suficiente cantidad de eventos, pues eso podemos manejar entre otros muchos retos. Tal vez solo uno más adelantamos. Tenemos esta plataforma, esta es una plataforma, tal vez solo por temas de tiempo, les vamos a poder hacer llegar este video y la presentación para que lo puedan ver con detenimiento, pero les mencionaba, nuestro objetivo como Findex es, si ustedes tienen un sistema, nos conectamos directamente a su sistema. Si no tienen un sistema, pues los podemos apoyar con esta plataforma que es perfectamente utilizable y bien sencilla también de utilizar, hay que destacar. Bueno, creo que estoy en tiempo, me pasé un poquito, pero esa sería toda la presentación. Les agradezco muchísimo y quedamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, Nelson, por toda la información que nos ha compartido en esta mañana. Ya tenemos varias consultas, así que voy a comenzar rápidamente con algunas de ellas para poder ir avanzando. La primera dice, quisiera me confirme si para hacer el enlace informático de transmitir a Hacienda debe hacerse con una empresa acreditada para ello o puede hacerlo el departamento de informática de la empresa. Puede hacerlo el departamento de informática, es decir, para hacer la facturación electrónica se puede hacer internamente como parte de la empresa o lo puede hacer apoyado en un proveedor como nosotros. Ahí tal vez lo único que les recomiendo es que si, ya que vamos a compartir la presentación, ahí vea con detenimiento los retos tecnológicos que va a enfrentar, como para que sepa los retos que su equipo de IT va a enfrentar, evalúe si los pueden manejar. Si los pueden manejar ustedes, pues perfecto, ustedes se pueden encargar. Si no, se pueden apoyar con nosotros. Muchísimas gracias, Nelson. Otra de las consultas que tenemos es si los requisitos para usar el software gratuito del Ministerio de Hacienda sobre monto y emisión de documentos son mensuales o anuales. Son mensuales. Perfecto, muchísimas gracias. Otra de las consultas que tenemos es
Si tengo un cliente que solo factura 3 veces al año y solo en un mes sobrepasa los $10,000 en facturación y solo es 1 o 2 facturas en la vez que sobrepasa de los 10,000 en facturación. Sí, es un caso de poca facturación, pero en una de esas puede pasar el monto. Ahí no lo va a dejar procesar Hacienda. Entonces, lo mejor es que adquiera un software, aunque solo sean 3 facturas en el año. Muchas gracias, Nelson. El software gratuito del Ministerio de Hacienda es para facturación mensual menor de $10,000. Sí, los requisitos nuevamente tienen que cumplir ambos. Que vendan mensualmente $10,000 o menos y que emitan 100 documentos o menos. Tienen que cumplir los dos. Gracias, Nelson. Consultan que qué pasa si el cliente no tiene correo electrónico y a pesar de generar la factura electrónica, el cliente le pide el documento impreso. ¿Es legal el documento a pesar de no tener correo electrónico asociado? Aquí tomen en cuenta que hay diferentes formas de cómo hacer llegar la factura electrónica. No necesariamente tiene que ser por correo. Si el cliente tiene WhatsApp, por ejemplo, que es más probable que tenga WhatsApp a que tenga correo, se la pueden hacer llegar por WhatsApp. Ahora puede suceder que el cliente exija algo impreso y aquí ya va a ser más un tema de decisión de ustedes como empresa porque realmente lo legal es enviarlo en un medio digital. Si ustedes como parte de su proceso dicen, ok, quizás para no complicarme porque son casos excepcionales, voy a imprimir la factura electrónica, es perfectamente válido también. Gracias, Nelson. Nos consultan, según la ley, debo mantener la evidencia por 10 años. ¿Es posible que mantenerlo en digital no estamos incumpliendo la ley? No, de hecho, igual, aunque tengamos facturación electrónica, igual tenemos que mantener la factura electrónica por 10 años, de todas formas. Gracias, Nelson. El uso de software gratuito con los dos requisitos, tanto el número de créditos fiscales a utilizar como el monto a facturar, ¿aplica también para personas naturales o solo para empresas? También para personas naturales. Muchas gracias. Otra de las consultas que tenemos es, ¿se podrá recibir la información de un DTE directamente a mi sistema ERP? No, o sea, sí y no. Es decir, por defecto, no, porque lo normal va a ser que su proveedor le mande por correo la factura electrónica, a menos que usted tenga un acuerdo especial con su proveedor y que usted le diga a su proveedor, necesito que me subas la factura electrónica a esta URL. Y ahí usted tenga un sistema que procese la factura electrónica solo de esa forma quizás se puede automatizar, pero creo que es bien poco probable. Lo normal sería que se lo envíen por correo y que usted tenga alguna forma de automatizar que desde el correo yo pueda capturar los datos. Gracias, Nelson. Consultan, en la contingencia, ¿qué se tiene que hacer si no se puede emitir la factura electrónica y el cliente la está pidiendo para pagar? Lo que pasa es que hay varios tipos de contingencia. Por ejemplo, si yo no tengo, digamos que yo no tengo energía eléctrica o internet, pero Hacienda está disponible. Idealmente, la solución debería ser que yo debería tener un sistema de respaldo para poder facturar. Y aquí es donde, por ejemplo, nuestra plataforma es de bastante ayuda para grandes empresas porque muchos clientes nos dicen, nosotros tenemos nuestro ERP para poder facturar, pero ¿qué pasa si por alguna razón yo no puedo facturar con mi ERP? No importa, tengo un sistema alterno que es la plataforma de Findex y yo desde ahí puedo facturar. Ahí contemplamos estas dos que es, no tengo internet, no tengo energía eléctrica. Ahora, ¿qué sucede si los servidores del Ministerio de Hacienda no funcionan? En este caso, nadie en el país puede facturar, pero de todas formas yo tengo que dar una solución. Lo que nosotros manejamos con nuestros clientes es dar algo impreso que tenga el QR, que al final el QR me va a servir para validar, que por supuesto en el momento que quieran escanear el QR no va a llevar a ningún lado porque no ha sido recibido por el Ministerio de Hacienda. Pero digamos que tal vez esa factura sí se procese en un par de horas. Si el cliente escanea ese QR a futuro, sí lo va a llevar a una factura válida. Pero esta forma, este tema de manejar la contingencia, la verdad es que depende de cada empresa cómo quiera manejarlo.
Gracias, Nelson. Consultan, para implementar FE necesito que los clientes me autoricen para que la factura se remita por correo electrónico. No, no hace falta esa autorización. O sea, lo normal es que sí tenga manera, y era la parte de comunicación que le mencionaba, que se tenga manera para poder preguntar por estos datos. O sea, tal vez para mí no es muy adecuado el ejemplo que les puse de decirle al cliente, por la ley tal, por el artículo tal, me tiene que dar se suena como obligación. Es mejor como decirle, estamos haciendo un cambio a la modernidad y queremos hacerle llegar de una forma digital para que le quede un registro, por ejemplo. Y por eso necesitamos su correo. Ahí va a depender de cada empresa cómo lo quiera manejar, pero no hace falta la autorización del cliente. Muchísimas gracias, Nelson. Si una empresa fue notificado para factura electrónica para julio y la empresa no está lista, ¿están dando prórroga y de cuánto tiempo? Sí están dando prórroga, pero no se la están dando a cualquiera. Y de hecho hay que saber cómo pedir prórroga. En nuestro caso, pues, sí ya sabemos cómo hay que hacerlo, porque lo que pasa es que se lo planteo así a nivel general. Hacienda sí está permitiendo prórrogas, pero en casos especiales, no a cualquiera. Si yo llego como con un tema de no entendí la documentación, no estaba preparado, etcétera, eso no es una razón válida. Tiene que ser una razón de negocio explicada en el lenguaje del Ministerio de Hacienda para que les acepten una prórroga. Si no pueden hacer eso, no se las van a dar. Gracias, Nelson. Consultan, ¿cuánto es el promedio de un costo de sistema para una microempresa aproximadamente? Nuestra plataforma para una microempresa es de $25 al mes, y que aprovecho de destacar para que hagan la comparativa. El sistema gratuito del Ministerio de Hacienda sí les permite facturar, es decir, meten los datos y les genera el PDF y el JSON, pero yo manualmente tendría que abrir mi correo, adjuntar los archivos y enviárselo al cliente. Y yo tendría que respaldar esa factura electrónica. Si yo no tengo la disciplina de hacer eso, estoy en un problema, porque ya sabemos que por ley tengo que guardar esa factura por 10 años. Entonces, esto sí es un tema a considerar con el sistema de Hacienda. En nuestro caso, todo esto sucede automáticamente en nuestra plataforma. Yo ingreso los datos, automáticamente mando el correo, queda el respaldo en la plataforma y yo no me tengo de qué preocupar. Este es el precio para pymes, $25 al mes. En el caso de medianas y grandes empresas, pues tenemos hay que hacer, digamos, un precio especial porque ya es diferente la situación. Gracias, Nelson. ¿Hasta cuándo tengo para emitir las facturas físicas y a partir de qué fecha se volverá obligatorio emitir la factura electrónica? Oficialmente se vuelve obligatorio para toda empresa desde el momento que Hacienda les notifique oficialmente. O sea, como es por tramos que se está haciendo la notificación de obligatoriedad. Por ejemplo, a este primer grupo de empresas les han dado el límite hasta el 30 de junio. O sea, 1 de julio ya tienen que emitir factura electrónica. Todos los demás todavía no estamos obligados. Vamos a estar obligados hasta que nos hagan llegar un correo que ahí Hacienda nos va a decir, esto es individual para cada empresa. Y va a ser por segmentos nuevamente. Nos va a llegar un correo y nos va a decir, tenés hasta tal fecha para implementar ya facturación electrónica. Gracias, Nelson. Consultan en el caso de si ya se cuenta con un sistema de facturación, ¿cuál es el procedimiento para integrarlo al sistema del Ministerio de Hacienda? Y también si el sistema es compatible con sistemas SAP B1. Nuestra plataforma sí. De hecho, debo decirles que SAP es con el ERP que más rápido nos podemos integrar, porque ya SAP es bastante robusto, ya tiene APIs, que era lo que les mencionaba, que permite integrarse más fácilmente a otros sistemas. Con SAP nos podemos integrar muy rápido. Para otros sistemas, por ejemplo, que tal vez no tienen la robustez de SAP, hay que hacer un desarrollo interno, que por lo general cuando trabajamos con nuestros clientes, como les hablábamos, normalmente implica para nosotros, que nosotros damos todo el servicio, que solo nos den acceso a la base de datos, a ciertas tablas, no a todas, y ahí manejamos todo el proceso. Si por cuenta propia lo quisieran hacer, pues ya implica cambiar la estructura de su base de datos, porque tiene que estar en cumplimiento con la estructura del Ministerio de Hacienda, generar el JSON,
hacer el envío de correo a ustedes, resguardar la información a ustedes, básicamente eso. Y estar pendiente del tema de contingencia y actualización. Gracias, Nelson. Nos consultan, ¿qué se podrá hacer para una sociedad que emita 5 facturas al mes y no tiene ERP ni sistema de facturación? Siempre se hacen las facturas manual. Tienen la opción de utilizar el sistema gratuito de Hacienda si es que no se pasan de 10,000, porque por lo general a veces estas empresas que son poquitas facturas, pero son volúmenes altos. Una factura de $5,000, por ejemplo. Entonces, si no se pasa de los límites que hablamos, puede utilizar el sistema gratuito de Hacienda. Si no, pues estamos a la orden para poder atenderlo. Gracias, Nelson. Consultan también que qué pasaría en el caso de que las facturas se requieran anular. Un tema muy interesante. Estamos acostumbrados que en facturación física tenemos 3 meses para poder anular cualquier documento. Ahora en facturación electrónica, cada documento tiene un tiempo diferente para poder ser anulado. Por ejemplo, una factura de consumidor final solo tengo 1 mes, ya no 3. Un crédito fiscal solo tengo 24 horas, ya no 3 meses. Entonces, imaginan el cambio que yo estaba acostumbrado. Les doy un ejemplo. Tenemos un cliente que vende repuestos y a veces nos decían, si un cliente nos viene a comprar, puede suceder que tal vez tenía el carro en el taller y ya a la hora que le quiso poner nuestro repuesto, que fue 1 mes después, se dio cuenta que no era el adecuado y no lo viene a dejar. Entonces hay que anular ese crédito fiscal y hacer uno nuevo. En físico se puede porque teníamos 3 meses. Ahora con facturación electrónica solo tengo 24 horas. O sea, esto que antes hacíamos en facturación física ya no se va a poder. Hay que buscar una alternativa. Gracias, Nelson. Vamos a ir dando respuesta a 2 consultas más por cuestiones de tiempo. Una de ellas es, como empresa tenemos en existencia documentos físicamente en cantidad considerable para unos 2 años créditos fiscales, factura y tengo que entrar a factura electrónica. ¿Qué se hace con los físicos? ¿Se pierde esa inversión realizada o se podrán seguir utilizando? Se pierde. Desde el momento en el que yo entro a facturación electrónica, básicamente tengo que reportar como inválidos todos los correlativos que ya tenga generados. Gracias, Nelson. Y la última consulta sería la siguiente. Para trámites aduanales de cargas que se importan, ¿servirá la factura electrónica debido a que la ley exige que sea física? Lo que pasa es que tomemos en cuenta, y tal vez solo si me ayuda Wendy por el tema de contacto, mientras responde esta última pregunta, se pone el último slide de contacto en la presentación. Factura de importación es diferente porque tomemos en cuenta que una factura de importación es una factura emitida en otro país, que en términos de fiscalización a nivel de El Salvador, pues no tiene ninguna validez. La factura electrónica solo funciona para documentos emitidos en El Salvador. Es decir, si yo voy sí aplica para exportación, porque es un documento que yo desde El Salvador estoy generando para otro país, pero lo estoy generando en El Salvador. Importación es una factura que se genera en otro país, pero que de todas formas lo utilizamos acá. En este caso, digamos que no aplica factura electrónica. Por acá les dejo el contacto. Pueden contactar a Catherine. Ahí está su correo y teléfono. Estamos a la orden para poder apoyarlos. Facturación electrónica es un reto que, como les digo, creo que el principal incentivo que les puedo dejar en esta sesión es que no esperen a que les llegue el correo de obligatoriedad. Empiecen desde ya su implementación y pues estamos a la orden para poder apoyarlos. Muchísimas gracias, Nelson, por toda la información que nos ha compartido, por disipar tantas dudas que tienen nuestros asistentes. No sé si tiene algunas palabras para despedirse, puesto yo me quedo dándoles unos avisos a ellos. Perfecto, nada más comentarles que nuevamente nuestra solución es bastante sencilla de implementar, tanto para grandes empresas, porque nuestro proceso implica nada más que si tienen software robusto como SAP, es una integración súper sencilla. Si tienen otro tipo de RP, simplemente implica un acceso a su base de datos y de ahí en adelante nos encargamos de todo, quitándoles bastante carga técnica a ustedes.
Si ustedes son una empresa que no tiene un sistema y que está en la duda de qué debo hacer, tomemos en cuenta la importancia que les dije para las pymes de la información. El sistema del Ministerio de Hacienda, a pesar de que es gratuito, funciona para facturar, pero no me da información. Nuestro sistema, esa es su especialidad, dar información a las MIPYMES de todo lo que está ocurriendo en su negocio a partir de la facturación electrónica. Así que los dejo ahí con la decisión e invitarlos a que empiecen la implementación ya y estamos a la orden para poder apoyarlos. Muchísimas gracias nuevamente, Nelson y a Findex por toda la información compartida. De igual manera, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron ese día. No me quiero ir sin antes invitarles a ser parte de los webinars que tenemos la próxima semana. Nos será el día lunes a las 9 de la mañana con el tema ciberseguridad y protección de datos. El siguiente será siempre el lunes en nuestro horario estelar de las 11 de la mañana con el tema prevención de fraude en canales digitales. También invitarlos a ser parte de la gremial más grande de El Salvador. Pueden contactarnos a nuestras redes o los números que aparecen en pantalla y con gusto alguien se contactará con ustedes. Les agradecemos inmensamente el haber participado en los webinars de esta semana y pues nada más desearles un feliz fin de semana. Cuídense y nos vemos para la próxima.